Para finalizar, pues una de las secciones del deber era mencionar cuáles son los más favorables o qué tipo de distribución es más favorable usar en cada uno de los casos. En este caso, pues según mi análisis, log normal es recomendable usar cuando los datos son positivos y tienen una asimetría moderada. O por ejemplo, dentro de este caso del deber, pues sería como las precipitaciones que no suelen variar mucho o no suelen encontrarse con datos de alta variabilidad, entendería yo que esto se encuentra condicionado a la zona en la que estamos analizando, ¿no? A la región a la que estaríamos analizando, por ejemplo. Luego la distribución de log Pearson 3, pues sería recomendable utilizar estos datos cuando la simetría es más notable, porque consideraría lo que sería el sesgo, que bueno, el sesgo es lo que ya determina que existen valores más variables y esto pues se adaptaría a un caso de hidrología pues donde los datos son más irregulares o las variaciones son más altas. Finalmente, el caso de la distribución de Gumbel, pues es recomendable utilizar esta distribución para analizar eventos donde existen máximos extremos o cantidades de lluvias extremas, caudales extremos o, en pocas palabras, datos muy altos, ¿verdad? Datos muy altos ya sea, bueno, datos muy extremos ya sea muy altos o muy bajos. Bueno, en este caso, lo que Lo que se consideró, pues ya lo expliqué anteriormente, y era simplemente acotar eso a qué tipo de análisis se adaptaría mejor cada una de las distribuciones. Hola, muy buenas. En este caso voy a explicar lo que fue la tarea de distribuciones. Primero, bueno, empezando por lo principal, nosotros obtuvimos una tabla, ¿verdad?, de intensidad máxima anual con años, horas, en este caso 1, 2 y 6 horas de distintos datos de intensidad máxima anual. Lo primero que hice fue ordenar estos datos de menor a mayor intensidad, considerando también el orden de los años y el orden de la intensidad. Entonces, aquí tenemos las tres tablas respecto a las horas analizadas, que son 1, 2 y 6 horas. Luego, en esta parte lo que yo hice fue directamente tomar los datos de la media y la desviación estándar para cada uno de los casos, para así poder hacer el trabajo de lo que sería el histograma. Usé la fórmula de Sturge, es verdad, separamos las clases, consideramos el número n de elementos, que en este caso son 51, obtuve los cálculos respectivos y en esta sección pues podemos ver todos los histogramas que obtuvimos. Los histogramas están respecto a los intervalos de duración, perdón, los intervalos de intensidad y las frecuencias respectivas. Entonces aquí tenemos el histograma de 1 hora, el histograma de 2, el histograma de 6 y ya. Esos son todos los histogramas y los valores ordenados. Luego tenemos la hoja de log normal, que en esta hoja pues desde el concepto principal de la distribución de log normal se usan valores logarítmicos. Todo esto para adaptar estos valores a una condición de análisis normal. Entonces, respecto a las tablas, utilizando las tablas que ya tenía anteriormente, lo único que hice fue utilizar cada uno de esos valores, pero pasados a logaritmos. Entonces, logaritmos base 10 de cada uno de los valores que tuvimos. Y aquí están al lado derecho de las tablas, logaritmo de 1, 2 y 6 horas. Y para cada uno de estos, pues obtuve lo que es la media y la desviación estándar, pero ya no de los valores principales, sino de los valores logarítmicos. Luego consideré lo que sería el skew o el sesgo, que en este caso, por ser log normal, pues es un sesgo de cero. Directamente aquí tenemos la tabla, tenemos todos los valores para un sesgo de cero. Y luego lo analicé respecto al periodo de retorno. El periodo de retorno pues es de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años para cada una de las horas. Aquí están las fórmulas que se utilizaron. Y bueno, aquí está el gráfico de las curvas IDF, que en este caso pues se considera en el eje de las X la duración de las horas y en el eje de las Y la intensidad máxima milímetros sobre hora. Luego tenemos el log Pearson. El log Pearson es muy similar ya que trabajamos también con los valores logarítmicos, pero la diferencia es que en el log normal adaptamos los valores a una condición normal, pero utilizando un sesgo de cero, mientras aquí utilizamos un sesgo respectivo para cada uno de los valores obtenidos.
porque bueno, el cálculo del sesgo en esta parte de log Pearson pues depende de lo que es la media de la desviación estándar de cada uno de estos casos, el de la 1 hora, el de 2 y el de 6. Finalmente tendremos aquí nuestra curva de IDF también, con cada una de las duraciones y los periodos de retorno respectivos. Entonces, en este caso, en el eje de las X tenemos duración de horas y en el eje de las Y intensidad máxima. Ahora tenemos Gumbel. En este caso de Gumbel, pues seguir las fórmulas que tenemos en este lado y las tablas que tenemos en este lado. Entonces, para el trabajo de Gumbel, pues sí se usan los valores iniciales, se usa la media y la desviación estándar respectiva, pero dependiendo de estos valores que nos resultaron, pues obtenemos la tabla de aquí para poder obtener lo que es un sigma y un mu y para poder utilizarlo en el cálculo de el alfa y el u. Entonces, aquí tuve los valores para la primera hora, la segunda y la de las 6 horas. Y lo que hice fue analizar esto de aquí, lo que sería el periodo de retorno, ¿verdad? Utilicé la fórmula de 1 sobre TR. Ok, esa es mi función para poder analizar, en este caso, el análisis de Gumbel, porque respectivamente tomamos en consideración pues lo que se nos está pidiendo en la tarea en el archivo de Word. Igualmente, con mis datos, con mi periodo de retorno, la duración de horas y las intensidades, pues pude realizar lo que son las curvas IDF. ¿Verdad? Y finalmente hice un análisis de chi cuadrado para cada una de estas pruebas, la prueba de distribución de log normal, la prueba de distribución de log Pearson y la prueba de distribución de Gumbel para cada una de las horas. Nosotros realmente lo que se aplicó en la prueba de chi cuadrado es adaptar los resultados o las distribuciones de probabilidad a una prueba chi cuadrado. Entonces los datos que se observaron en cada una de las duraciones de lluvia, que ya son los que mencioné, el de 1 hora, 2 horas y 6 horas, se agruparon los intervalos, ¿verdad? Que ya los habíamos hecho en el histograma. Y luego lo que se hizo fue analizar cada distribución, luego calcular la probabilidad teórica y luego para cada intervalo, y luego analizar las distribuciones consideradas, que fueron las de log normal, log Pearson y la de Gumbel. Y luego con esas probabilidades lo que se obtuvo fue la frecuencia esperada para cada uno de los casos, que es bueno, la multiplicación del n valor de datos por lo que sería el PI, que es la probabilidad de intervalo, ¿verdad? Y luego también se calcularon lo que es, se consideró lo que es la frecuencia observada y la frecuencia esperada para poder obtener eh, este, esta fórmula del chi cuadrado, que es la sumatoria del FO menos FE, que serían los límites, al cuadrado sobre FE, que es la frecuencia esperada también. Considerando los valores críticos y los valores calculados, pues se hizo un análisis y vemos que pues todos los resultados se aceptan, ¿verdad? Todos los resultados se aceptan aquí correctamente. Y finalmente tenemos nuestra tabla comparativa. Nuestra tabla comparativa lo único que hizo fue pasar los valores. A cierto, me olvidé mencionar lo de los lados libres que también se utilizó para lo que es la prueba de chi cuadrado. Eso dependiendo de cada tipo de distribución, como podemos ver aquí. En la log Pearson tenemos 3, en la log normal tenemos 4, en la log Gumbel tenemos 4 también. Bueno, teníamos que considerar las que son los resultados de menor valor de chi cuadrado. Entonces, en este caso, los que fueron son los de log Pearson para la distribución de 1 hora, log normal para la de 2 horas y log normal para la de 6 horas. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, simplemente aquí el periodo de retorno pues lo remarco de manera más clara para cada una de las horas y cada uno de los casos que son más favorables. Para finalizar, pues una de las secciones del deber era mencionar cuáles son los más favorables o qué tipo de distribución es más favorable usar en cada uno de los casos. En este caso,
pues según mi análisis, log normal es recomendable usar cuando los datos son positivos y tienen una asimetría moderada. O por ejemplo, dentro de este caso del deber, pues sería como las precipitaciones que no suelen variar mucho, o no suelen encontrarse con datos de alta variabilidad, entendería yo que esto se encuentra condicionado a la zona en la que estamos analizando, ¿no? A la región a la que estaríamos analizando, por ejemplo. Luego la distribución de log Pearson 3, pues sería recomendable utilizar estos datos cuando la simetría es más notable, porque consideraría lo que sería el sesgo, que bueno, el sesgo es lo que ya determina que existen valores más variables y esto pues se adaptaría a un caso de hidrología pues donde los datos son más irregulares o las variaciones son más altas. Finalmente, el caso de la distribución de Gumbel, pues es recomendable utilizar esta distribución para analizar eventos donde existen máximos extremos o cantidades de lluvias extremas, caudales extremos o, en pocas palabras, datos muy altos, ¿verdad? Datos muy altos ya sea, bueno, datos muy extremos, ya sea muy altos o muy bajos. Bueno, en este caso, lo que Lo que se consideró, pues ya lo expliqué anteriormente, y era simplemente acotar eso de a qué tipo de análisis se adaptaría mejor cada una de las distribuciones. Hola, muy buenas. En este caso voy a explicar lo que fue la tarea de distribuciones. Primero, bueno, empezando por lo principal, nosotros tuvimos una tabla, ¿verdad?, de intensidad máxima anual con años, horas, en este caso 1, 2 y 6 horas de distintos datos de intensidad máxima anual. Lo primero que hice fue ordenar estos datos de menor a mayor intensidad, considerando también el orden de los años y el orden de la intensidad. Entonces aquí tenemos tres tablas respecto a las horas analizadas, que son 1, 2 y 6 horas. Luego, en esta parte lo que yo hice fue directamente tomar los datos de la media y la desviación estándar para cada uno de los casos, para así poder hacer el trabajo de lo que sería el histograma. Usé la fórmula de Sturge, es verdad, separamos las clases, consideramos el número n de elementos, que en este caso son 51, obtuve los cálculos respectivos y en esta sección pues podemos ver todos los histogramas que obtuvimos. Los histogramas están respecto a los intervalos de duración, perdón, los intervalos de intensidad y las frecuencias respectivas. Entonces aquí tenemos el histograma de 1 hora, el histograma de 2, el histograma de 6 y ya. Esos son todos los histogramas y los valores ordenados. Luego tenemos la hoja de log normal, que en esta hoja pues desde el concepto principal de la distribución de log normal se usan valores logarítmicos. Todo esto para adaptar estos valores a una condición de análisis normal. Entonces, respecto a las tablas, utilizando las tablas que ya tenía anteriormente, lo único que hice fue utilizar cada uno de esos valores, pero pasados a logaritmos. Entonces, logaritmos base 10 de cada uno de los valores que tuvimos. Y aquí están al lado derecho de las tablas, logaritmo de 1, 2 y 6 horas. Y para cada uno de estos, pues obtuve lo que es la media y la desviación estándar, pero ya no los valores principales, sino de los valores logarítmicos. Luego consideré lo que sería el skew o el sesgo, que en este caso, por ser log normal, pues es un sesgo de cero. Directamente aquí tenemos la tabla, tenemos todos los valores para un sesgo de cero. Y luego lo analicé respecto al periodo de retorno. El periodo de retorno pues es de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años para cada una de las horas. Aquí están las fórmulas que se utilizaron. Y bueno, aquí está el gráfico de las curvas IDF, que en este caso pues se considera en el eje de las X la duración de las horas y en el eje de las Y la intensidad máxima milímetros sobre hora. Luego tenemos el log Pearson. El log Pearson es muy similar ya que trabajamos también con los valores logarítmicos, pero la diferencia es que en el log normal adaptamos los valores a una condición normal, pero utilizando un sesgo de cero, mientras aquí utilizamos un sesgo respectivo para cada uno de los valores obtenidos. Porque bueno, el cálculo del sesgo en esta parte de log Pearson pues depende de lo que es la media, la desviación estándar de cada uno de estos casos, el de la 1 hora, el de 2 y el de 6.
Finalmente, tendremos aquí nuestra curva de IDF también, con cada una de las, duraciones y los periodos de retorno respectivos. Entonces, en este caso, en el eje de las X tenemos duración de horas y en el eje de las Y intensidad máxima. Ahora tenemos Gumbel. En este caso de Gumbel, pues seguir las fórmulas que tenemos en este lado y las tablas que tenemos en este lado. Entonces, para el trabajo de Gumbel, pues sí se usan los valores iniciales, se usa la media y la desviación estándar respectiva, pero dependiendo de estos valores que nos resultaron, pues obtenemos la tabla de aquí para poder obtener lo que es un sigma y un mu y para poder utilizarlo en el cálculo de el alfa y el u. Entonces, aquí tuve los valores para la primera hora, la segunda y la de las 6 horas. Y lo que hice fue analizar esto de aquí, lo que sería el periodo de retorno, ¿verdad? Utilicé la fórmula de 1 sobre TR. Ok, esa es mi función para poder analizar, en este caso, el análisis de Gumbel, porque respectivamente tomamos en consideración pues lo que se nos está pidiendo en la tarea en el archivo de Word. Igualmente, con mis datos, con mi periodo de retorno, la duración de horas y las intensidades, pues pude realizar lo que son las curvas IDF. ¿Verdad? Y finalmente hice un análisis de chi cuadrado para cada una de estas pruebas, la prueba de distribución de log normal, la prueba de distribución de log Pearson y la prueba de distribución de Gumbel para cada una de las horas. Nosotros realmente lo que se aplicó en la prueba de chi cuadrado es adaptar los resultados o las distribuciones de probabilidad a una prueba chi cuadrado. Entonces los datos que se observaron en cada una de las duraciones de lluvia, que ya son los que mencioné, el de 1 hora, 2 horas y 6 horas, se agruparon los intervalos, ¿verdad? Que ya los habíamos hecho en el histograma. Y luego lo que se hizo fue analizar cada distribución, luego calcular la probabilidad teórica y luego para cada intervalo, y luego analizar las distribuciones consideradas, que fueron las de log normal, log Pearson y la de Gumbel. Y luego con esas probabilidades lo que se obtuvo fue la frecuencia esperada para cada uno de los casos, que es bueno, la multiplicación del n valor de datos por lo que sería el PI, que es la probabilidad de intervalo, ¿verdad? Y luego también se calcularon lo que es, se consideró lo que es la frecuencia observada y la frecuencia esperada para poder obtener eh, este, esta fórmula del chi cuadrado, que es la sumatoria del FO menos FE, que serían los límites, al cuadrado sobre FE, que es la frecuencia esperada también. Considerando los valores críticos y los valores calculados, pues se hizo un análisis y vemos que pues todos los resultados se aceptan, ¿verdad? Todos los resultados se aceptan aquí correctamente. Y finalmente tenemos nuestra tabla comparativa. Nuestra tabla comparativa lo único que hice fue pasar los valores. Cierto, me olvidé de mencionar los grados libres que también se utilizó para lo que es la prueba de chi cuadrado. Eso dependiendo de cada tipo de distribución, como podemos ver aquí. En la log Pearson tenemos 3, en la log normal tenemos 4, en la log Gumbel tenemos 4 también. Bueno, teníamos que considerar las que son los resultados de menor valor de chi cuadrado. Entonces, en este caso, los que fueron son los de log Pearson para la distribución de 1 hora, log normal para la de 2 horas y log normal para la de 6 horas. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, simplemente aquí el periodo de retorno pues lo remarco de manera más clara para cada una de las horas y cada uno de los casos que son más favorables.